Nuestro padre se encuentra enfermo. Con posterioridad al triunfo de la elección primaria de la Alianza, durante unos días de descanso, su salud se fue deteriorando, producto de un cuadro de depresión médicamente diagnosticado. Hemos sido testigos del enorme y doloroso esfuerzo que ha realizado para superar esta situación y responder en plenitud al desafío presidencial. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa. Y bueno, pues es un programa que dedicaremos para hablar del tema Chile. Estamos siguiendo muy de cerca en América Latina este proceso electoral en Chile, estos sucesos que han ocurrido en los últimos días que nos hicieron ver cómo, bueno, pues llegaba a una candidatura presidencial Pablo Longueira, que se dio ya como sentada su candidatura para competir con Michelle Bachelet, quien fuera ya presidenta de su país y que ahora compite también por una nueva gestión al frente de la presidencia chilena. Y bueno, pues todo iba en esa ruta con Longueira candidato, y de pronto pues el anuncio de hace algunos días donde se declara una condición clínica de depresión que hace que Longueira determine renunciar a la candidatura. Desde luego el sector de la política y la derecha en Chile pues han nombrado ya a una opción que sustituye a Longueira, que es Evelyn Matthei. Estamos hablando de una ministra que, bueno, pues ha tenido una biografía política que a lo largo de estos años pues la coloca precisamente con esta posibilidad de competir frente a Michelle Bachelet por la presidencia de su país. Dos mujeres por la presidencia. Vamos viendo de qué se trata, qué sucedió y cuál es el panorama que se presenta para Chile en estos momentos, con un especialista, un sociólogo muy reconocido en toda América Latina, conocido desde luego en México también, Marcos Reutemann. Marcos es colaborador de La Jornada en México y del Clarín en Chile, y bueno, pues es un autor muy respetado en América Latina, como decíamos, y le agradezco a Marcos que nos permita conversar en este programa sobre esto que a grandes pinceladas presento para iniciar esta conversación. Marcos, bienvenido, gracias por estar aquí, un saludo como siempre. Un saludo a vosotros y muchas gracias, es un placer estar contigo. Dime una cosa, ¿qué mapa político es este? ¿Qué sucede en Chile rumbo a la presidencia de tu país? Sí, bueno, en principio yo creo que lo de Longueira, lo que fue, digamos, las primarias, estaba, yo creo que tanto Piñera como yo creo que también los más cercanos a la candidatura sabían perfectamente de la enfermedad de depresión que tenía Longueira. Lo que pasa es que el debate es porque el anterior presidente Piñera era de Renovación Nacional y ahora se supone que tenía que ir un candidato de la UDI, que es la parte más gremialista, más pinochetista, y que en definitiva el equipo que se planteaba era un ardid que se trataba, entre otras cosas, de despejar el camino y evitar que Alamán, que era el que había perdido en esas elecciones primarias, pudiera presentarse. Eso significó que la UDI, en una actitud evidentemente de ruptura del pacto en la propia derecha política, que no la derecha económica, decidió adelantarse y proclamar a Evelyn Matthei, con lo cual Alamán se retira de la escena política, dice que si no hay consenso él no va a ir en estos momentos, y se rompe incluso la lógica de las primarias, que era lo que tenía que hacer, renunciado quien ganó, o se producen unas nuevas elecciones primarias, o se elige al segundo candidato que más votos obtuvo. Eso no fue así porque la derecha pinochetista y sobre todo gremialista, es decir, aquellos que hicieron la Constitución de 1980, sobre todo al amparo de Jaime Guzmán, querían mantener esa dinámica para evitar cualquier reforma de fondo de la Constitución de 1980. O sea, la candidatura obedece a esa dinámica política y a esos entuertos internos dentro de esta derecha pinochetista. La candidata, como todos sabemos, es hija de general de la Fuerza Aérea. Curiosamente, al igual que Bachelet, la diferencia es que uno dio el golpe de Estado y el otro murió en la tortura. Y tiene una trayectoria política bastante oscura. Es decir, intentó el secuestro del hijo de Piñera, lo amenazó de muerte, interceptó el teléfono por intermedio de los sistemas de telecomunicaciones del ejército. En el 95 urdió también un montaje contra con un exministro de Pinochet, Javier Cuadra,
señalando que la izquierda, bueno, que algunos diputados de la izquierda tomaban coca en el Congreso. Eso terminó, curiosamente, con el propio iniciador de esta trama en la cárcel. Evidentemente también, digamos, Evelyn Matei se libró. Y claro, evidentemente hay que reconocer que legitimidad democrática no tiene ninguna desde el punto de vista de lo que podríamos llamar una sociedad republicana. Evidentemente sería una vergüenza que el hijo de Hitler, o que la hija de Hitler, o que la hija de Mussolini, o que la hija de Franco, o que la hija de los dictadores más abyectos de América Latina y el mundo se presentaran defendiendo las ideas de su padre, que es lo que está haciendo. Eso yo creo que es un sinsentido. ¿En esos términos tan crudos la pintas? Sí, es decir, es cosa de ver la televisión y ver, digamos, la propia actividad de Evelyn Matei. Es decir, ha sido una persona que continuamente ha estado abogando por recorte de derechos sindicales, políticos, económicos, defensora a ultranza del modelo pinochetista en el ámbito político. Es decir, no ha reconocido incluso la violación de derechos humanos, salvo con la boca chica. Es decir, estamos hablando de una persona realmente, digamos, que si llega a ser presidente, que yo no lo creo, pero que en cualquier caso, digamos, hasta que no se produzcan las elecciones, habrá que ver. Desde luego yo diría que sería una vergüenza que el país tuviera, ya digo, o sea, la hija de Hitler o la hija de Mussolini como presidenta. Estás colocando las cosas en unas dimensiones tremendas, porque querrá decir entonces, Marcos Reutemann, que el electorado en Chile tendrá que optar entre qué y qué. Bueno, en principio yo diría que hay que tener claro una cosa. En Chile hay que separar la derecha política de la derecha económica. La derecha económica ha apostado directamente, digamos, por Nueva Mayoría, que es la exconcertación, ¿no? Y en ese sentido hay una gran distancia. Es decir, todos los empresarios, sobre todo declarando a Ricardo Lagos en su momento como presidente, el gran presidente de la Concertación y el gran presidente chileno, saben que apuestan desde ese punto de vista por Nueva Mayoría, es decir, ahora la unidad entre el Partido Comunista, PPD, Partido Socialista y Democracia Cristiana y algunos independientes. Pero claro, es decir, en ese sentido yo diría que la derecha ha hecho un mal. A mí no me compete, digamos, ser asesor no ni de la UDI ni de Renovación Nacional, pero creo que ha hecho una mala elección, porque tendrá a nivel internacional, yo creo que bastante rechazo, y a nivel nacional se puede hacer una campaña que de hecho ya estamos acostumbrados en política, espuria en uno o en otro lado, que evidentemente emponzoñe todas las elecciones. Quiero decir que la diferencia es fundamentalmente en ese ámbito. Lo que se juega es el mantenimiento del modelo neoliberal, y yo creo que eso hay acuerdo. El equipo de Bachelet, por ejemplo, para poner simplemente un dato, está encabezado por, si mal no recuerdo, Eduardo Engels, que no es el Engels que todos pensamos, desde 2012, economista, columnista, profesor de YAL, amante de las privatizaciones, de la flexibilización del empleo, apoya los megaproyectos energéticos, es decir, quiere un mayor aumento de la edad de jubilación. Ese es el jefe de gabinete, diríamos, del equipo de Bachelet, acompañado, entre otras cosas, por el exministro de Trabajo de Elwin, René Cortázar, no, un hombre que ha sido acusado de fraude, que pertenece a un grupo económico en el cual evidentemente ha hecho todo el fraude de los fondos de pensiones. Después hay otra, también educado en Estados Unidos, perteneciente al grupo Lubitsch, Andrea Repeta, economista del MIT, ¿no?, que es la que más furibunda defensora de los recortes de los trabajadores, y después un ministro de Obras Públicas, directores de los fondos de capital de riesgo. Ese es el equipo que presenta Bachelet. Y la vocera, no digo nada, es decir, la vocera de Nueva Ciudadana fue subsecretaria de Carabineros y también en la misma línea, que será la portavoz de Bachelet. Por lo tanto, digamos, el problema es el mantenimiento, está asegurado, no va a haber un cambio constitucional por mucho que se plantee de boca. Yo creo que el problema no está ahí, las Fuerzas Armadas seguirán manteniendo el grado de impunidad que han tenido hasta ahora, y la Concertación es muy probable que retome el poder político. Es decir, el problema no es elegir entre quién y quién, porque en ambos casos, diríamos, estamos eligiendo en esas concepciones que muchas veces uno habla de los aspectos sociales, de la diferencia que hay entre la derecha política y podríamos llamar, digamos, Nueva Mayoría o la socialdemocracia chilena y también en el mundo. ¿Qué es lo que pasa, si se me permite de alguna manera la comparación,
lo que pasa con Zapatero, o lo que pasó con Zapatero en la primera legislatura de él, ¿no? Y con Rajoy. Es decir, lo que lo diferencian son las medidas sociales, o sea, medidas de cobertura a los jubilados, medidas de educación, sanidad, ampliación de la cobertura, o sea, todos aquellos, claro, evidentemente antes de la crisis, estamos hablando antes de 2008, la segunda legislatura es distinta. Pero diría que en el fondo esa es la gran diferencia que hay, es un aspecto que no deja de ser niño, es decir, no deja de ser menor. Pero claro, en un país donde no hay libertad de prensa, es decir, hay solamente dos grupos, el grupo del Mercurio y el grupo Copesa, por los dos grandes empresarios que controlan aproximadamente el 95% del total de la prensa escrita, radiada y comunicación. Es decir, hay un secuestro de la libertad de prensa que lo que consigue, entre otras cosas, es secuestrar toda esa gran masa de debate crítico de los movimientos sociales, del movimiento estudiantil, de los movimientos contra los megaproyectos en Aysén y Magallanes, con complicidad también de los grandes medios internacionales. Entonces ahí tenemos, digamos, un secuestro político de la libertad de prensa, y que evidentemente Chile se ha garantizado ese imaginario de ser un país supuestamente exitoso en todas las medidas, cuando las cifras hablan de todo lo contrario. Marcos Reutemann, déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación contigo sobre lo que está pasando en la política chilena. Hemos enfocado, bueno, la mirada en Evelyn Matthei, que es la nueva candidata de la derecha, Michelle Bachelet, que es desde luego muy conocida, habiendo sido ya presidenta y habiendo sido funcionaria internacional en Naciones Unidas. Y bueno, después de la pausa, bueno, habrá otros participantes, habrá otros elementos dentro de la contienda. Te pregunto después de la pausa. Candidata, ¿qué le parece que un sector se quede sin candidato virtualmente? Me impacta por varias razones. Me impacta primero que nada humanamente. Yo he dicho muchas veces, y ustedes me han escuchado decir y me lo han leído en entrevistas, de que yo siempre he tenido con Pablo Longueira una relación de respeto mutuo y de trabajo y de cooperación. Por lo tanto, me impacta en lo personal, por lo que lo he conocido, me impacta también en lo familiar. Me imagino lo que está viviendo toda su familia ante una decisión así de difícil. Regresamos en esta conversación de México a Chile con Marcos Reutemann, y bueno, pues hemos escuchado con mucho interés esta mirada aguda o muy aguda de Marcos sobre lo que ocurre con Chile. Ha hecho una descripción de Evelyn Matthei. Estamos hablando de Michelle Bachelet, básicamente como las dos mujeres que están buscando la presidencia de Chile, pero desde luego están otros personajes. Preguntaba en el corte, Marcos, sobre Ominami, sobre Marco Enríquez Ominami, que estamos pues también hablando de un personaje que ha llamado la atención, llamó mucho la atención en la elección pasada. Cuéntame de él y de los demás que están en esta disputa de poder. Bien, yo diría que Ominami, al igual que otros candidatos, más allá del carácter que podíamos definir ético, moral, de crítica al modelo en los aspectos, diríamos, más desiguales y en términos también de la corrupción, es evidente que son una voz de opinión pública, que tienen peso en la opinión pública, pero evidentemente no tienen peso a nivel electoral. Ominami tenía un peso específico al enfrentarse en las anteriores elecciones, fundamentalmente porque competía contra Frey. Por otra parte, era un momento de auge también de las primeras grandes movilizaciones estudiantiles, primeras no, continuación, y por otra parte yo diría un gran descrédito de la política en el ámbito de la corrupción. Hay que recordar que Chile, les gusta a los chilenos o no, es un país de los más corruptos del continente. El problema es que hay, ya digo, un secuestro de la información real, ¿no?, de los casos de corrupción. Por tanto, Ominami yo creo que tiene un papel en términos de generación de opinión pública, pero salvo eso, y que él llame a votar por Bachelet, que no creo que lo haga, diríamos, será un aspecto residual. El otro caso es el movimiento Todos a la Moneda, que en definitiva es una configuración desde el Partido Humanista, pasando por una parte del MIR, una parte de la izquierda revolucionaria, una parte del movimiento Manuel Rodríguez, y fundamentalmente diríamos lo que podríamos llamar, con todo el respeto, un batiburrillo, es decir, un cajón desastre. Evidentemente, diríamos,
también tiene ese carácter, y de hecho las asociaciones de derechos humanos, los familiares de detenidos y desaparecidos en Chile han tenido diálogos con él, que es Marcel Claudé, y que evidentemente expresa, digamos, también esa opción a nivel simplemente de debate de opinión pública. Pero en mi opinión, claro, evidentemente me puedo equivocar, creo que no tienen peso político real en el electorado. El electorado chileno yo creo que se va a decantar o bien por nueva mayoría. Hay que tomar en cuenta incluso que por primera vez el Partido Comunista de Chile, ¿no?, incorporado ya a esta renovada concertación, o sea, el movimiento Nueva Mayoría, no presenta candidato a las primarias. Es decir, hay una lógica muy fuerte que en el fondo le hará ganar supuestamente presencia con diputados y seguramente con senadores, pero le hará perder legitimidad social en términos de las movilizaciones que estuvo encabezando durante estos 20 años. Estamos hablando también, en Marcos Reutemann, de un año, de un año donde tienen esta intensidad político-electoral y en donde Chile, bueno, va a ver nuevamente su recuerdo histórico del golpe de Estado. Estamos hablando de un año emblemático, de un año importante para recordar aquello. Claro. Yo creo que eso va a también permear las elecciones. Hay que recordar que en la Nueva Mayoría se encuentra un partido que fue articulador del golpe militar, en este caso la Democracia Cristiana, ¿no?, en el cual Patricio Aylwin llegó a decir en el año 74 a principio que eran ellos o nosotros, y que había casi textualmente entender y comprender a las fuerzas a sus fuerzas armadas en la labor de erradicar el marxismo de raíz. Es decir, para que ustedes se den cuenta que además, fíjense ustedes, este elemento de construcción también de este Chile, ¿no?, que supuestamente esconde estas partes más bastardas, el primer representante portavoz de la Junta Militar chilena, es decir, el 11 de septiembre del 73, Federico Willowick, terminó siendo candidato a diputado por la Concertación, y terminó después siendo asesor directo de Patricio Aylwin. Y estamos hablando del primer portavoz civil de la Junta Militar chilena. O sea, doy datos, o sea, no es... Hay que recordar también que Juan Gabriel Valdés, el ministro de Asuntos Exteriores, con José Miguel Insulza, cuando Pinochet estuvo detenido en Londres, señaló Insulza que él estaba defendiendo al senador y no al dictador. Y Gabriel Valdés dijo que si Pinochet no se dedicaba a la política, pues no iba a ser juzgado. No hace mucho, es decir, la semana pasada, el jefe del ejército, es decir, de las Fuerzas Armadas en Chile, el general Juan Manuel Fuentealba, dijo que habría que ser comprensivo con aquellos que sufren condena por violación de los derechos humanos, sobre todo los militares, y hay que dejarlos libres. ¿Comprensivo? Bueno, pero nadie ha pedido la dimisión de ese general, que es el general en jefe de las Fuerzas Armadas, bueno, del ejército. Nadie le ha pedido explicaciones, y desde luego, es decir, en ese sentido hay que recordar que el modelo chileno se fundamenta, entre otras cosas, según el informe Walech, ¿no?, en los 1.556 centros de tortura que hubo en Chile. O sea, eso no hay, la memoria se ha borrado los 1.556 centros de tortura, y si mal no me recuerdo, bueno, como usted sabe, participé también del equipo de la acusación contra Pinochet, sí. Es decir, el asesinato político encabezado primero, digamos, por los grandes líderes de la Unidad Popular, llegó a 2.279 personas, solo en el informe Rettig. Es decir, que estamos hablando de que nada de eso, digamos, está siendo cuestionado. Y evidentemente yo creo que este 11 de septiembre va a ser muy importante, porque yo creo que va no a crear una catarsis, que es lo que se quiere, es decir, eliminar ese pecado original que fue el hecho sangriento por el cual el golpe consiguió articular su proyecto. O sea, hay que recordar, y no lo tenemos que dudar, entre otras cosas, que los objetivos del golpe de Estado se han cubierto, y sus ejecutores también, que participaron en la elaboración, como los civiles, han tenido éxito. Es decir, no queda nada del sistema político republicano, democrático, participativo, de libertad de prensa, que era vigente en Chile desde los años 40.
Ahora, ¿cómo imaginar, Marcos Reutemann, esto que estás diciendo? Bueno, el 40 aniversario del golpe de Pinochet en Chile, que precisamente se da en coincidencia con esta disputa de poder electoral. Habida cuenta, como bien has dicho, de la biografía de, en este caso, las dos principales candidatas, Evelyn Mathieu y Michelle Bachelet. Déjame hacer una pausa y regresemos en ese punto, porque al final de cuentas, ya lo dijiste tú, pero estamos frente a una mujer cuyo padre fue parte de la junta militar, quienes hicieron el golpe, y una mujer cuyo padre murió precisamente a consecuencia de las torturas y de la existencia de una dictadura que se instauraba en 1973, en este año 40 años de distancia. Volvemos, si te parece, Marcos Reutemann, escuchándote tu análisis, reflexiones de lo que ocurre en Chile en este año y en esta disputa político-electoral. Volvemos. Bueno, Marcos, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. ¿Con qué te despides? Una idea final y después conversaremos en otras ocasiones. Gracias por estar aquí. Voy a tomar una frase de uno de los grandes teóricos chilenos, Felipe Portales, que señala que la concertación es el complemento de la dictadura. Qué fuerte, Marcos. Con esto te despides. Gracias por tu mirada crítica y estaremos en contacto como siempre. Gracias por estar aquí. A ti por la invitación, es siempre un honor y un placer. El gusto es nuestro, gracias y hasta la próxima. Y bueno, pues hasta aquí llegamos con este programa de análisis con Marcos Reutemann. Volvemos en otras ocasiones con el tema, dará para hablar desde luego de aquí a noviembre este proceso político electoral en Chile. Por lo pronto, gracias a Marcos y a usted por estar aquí. Hasta la próxima.